yo estoy aquí y les hablo desde el punto de vista de un hijo de Dios, ¿sí? Que ha buscado la palabra, que ha buscado en estos 12 años de caminar con el Señor, qué es lo que Él quiere y cómo lo quiere Él hacer, que he buscado meditar, que he buscado estudiar lo que es la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Dios. Cuando yo me levanto y doy un tema, sea los jóvenes o sea acá en la congregación los que me han visto los domingos y los sábados cuando me han dado la oportunidad de enseñar, no estoy solo. O sea, cuando yo me levanto, hay veces que las personas me dicen, wow, sí, Jorge, ese tema tan bonito, esto y lo otro, y no estoy solo. O sea, primero que todo es la meditación y la oración delante del Señor, pero fuera de eso hago algo que un predicador que se llama Paul Washer dice, que es que me paro en los hombros de gigantes. ¿Qué es esto? Busco en la historia qué ha dicho la iglesia con respecto al tema que voy a dar. Busco enseñanzas, ¿sí?, de predicadores reconocidos, ¿sí?, con doctrina sana, que hayan hablado de ese tema. Mínimo me leo un libro antes de cada enseñanza con respecto al tema, ¿sí?, y busco enriquecerme para pararme en los hombros de los que estuvieron antes. ¿Sí? Eso se llama pararse en los hombros de gigantes. ¿Sí? No quiero redescubrir, ¿sí?, las verdades que ya la iglesia ha descubierto. Entonces, muchas cosas de las que de pronto digo, ¿sí?, si ustedes me miran a mí como lo que soy, ustedes pueden decir, pero él tiene una niña de 6 años, yo tengo un niño en tal edad o en esto y lo otro. ¿Sí? No le estoy hablando únicamente desde mi experiencia, estoy hablando de lo que he compartido también con sus hijos, con los jóvenes en estos años, y también lo que he visto a nivel de la historia y de otros grandes hombres. ¿Listo? Entonces, esa es la plataforma desde la que quiero que puedan verlo, ¿sí?, y puedan recibirlo de esa manera. Quiero invitarles a que podamos explorar el Salmo 127, los que tengan Biblia, la puedan sacar y le puedan compartir a la persona que está a su lado. Entonces dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y que vayan tarde a descansar y que coman el pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como flechas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Listo? ¿Me acompañan por favor a una oración? Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias, Padre, por el privilegio hermoso que nos has concedido de estar acá reunidos como padres, delante de ti, el Padre perfecto, el Padre eterno. Padre, gracias por tu palabra, por lo que tú nos has hablado, la manera en que nos has ayudado hasta el momento con nuestras familias, con nuestros hijos. Te pedimos, Padre, que continúes tú hablándonos, guiándonos. Te doy gracias por el privilegio hermoso de estar aquí, Señor, delante de estos valientes, Señor, estos gigantes que han caminado contigo, Señor, que sé que han tenido batallas fuertes para levantar a sus hijos, Señor, para darles consejo y demás. Gracias porque no has faltado todo en sus vidas, Padre, y el hecho de que sus hijos estén aquí es muestra de eso, de que tú has tenido misericordia, Señor. Guíanos, Padre, para aprender aún más de ti. Que sea tu voz, que seas tú quien nos hable, quien nos guíe, quien nos enseñe, Padre. Queremos levantar generaciones que puedan marcar una diferencia en nuestra sociedad, que puedan marcar una diferencia, Señor, que puedan hacer el bien y cambiar el mundo, Señor, para bien, que puedan impactar, Señor, nuestra ciudad, nuestra nación, Padre, y toda la tierra. Amén. Entonces, el Salmo 127 comienza diciendo, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, si el Señor no edifica nuestros hogares, si el Señor no trabaja con nosotros en eso, nos dice que en vano trabajan los que la edifican, y continúa, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y nos establece que nosotros debemos trabajar fuertemente, ¿cierto?, por construir, porque no está diciendo el Señor lo va a construir, está diciendo
Ustedes van a edificar sus casas. O sea, la responsabilidad es de quiénes? Nuestra, ¿sí? De los padres. Nosotros vamos a edificar nuestras casas, pero si en medio de ese edificar no hemos llamado a Dios para que sea nuestro compañero en edificar nuestro hogar, puede que trabajemos en vano. Puede que no lleguemos a obtener el fruto que se requiere. Puede que nuestra casa sea guardada. Y esto lo hemos visto en algunas familias que dicen, pero yo todo lo que he hecho en mi hogar, yo todo lo que he vigilado y cuidaba a mi hijo, a mi hija, y miren con las que me salió. ¿Mm? Miren lo que pasó con él o miren lo que pasó con ella. ¿Sí? Se metió con este muchacho ¿sí? Y demás. ¿Qué pasó? Y aquí el Señor nos está diciendo, ¿permitiste que yo edificara contigo? O sea, ¿sobre qué edificaste? ¿Con qué estás edificando tu casa? ¿Cuáles son los principios que están edificando tu casa? ¿Sobre qué fundamentos están colocando tu casa? ¿Cuál es tu fundamento y qué le estás transmitiendo a tus hijos? En 1 Corintios 3, 12 al 15 nos dice, 1 Corintios 3, 12 al 15, voy a leerlo. Si sobre este fundamento, que es Jesucristo, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. 1 Corintios 3, 12 en adelante. Por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está hablando Pablo de edificar y está hablando acerca de edificar la iglesia, pero lo podemos tomar también para la edificación de nuestros hogares. Y dice, cuidemos de cómo estamos edificando, con qué estamos edificando, ya sea la congregación o con qué estamos edificando nuestras casas, porque la prueba va a venir. O sea, van a venir pruebas, ¿cierto? Nuestros niños van a dejar de ser niños y van a crecer y van a enfrentar diversas pruebas. Y lo que hayamos sembrado en ellos, los principios que les hayamos inculcado, los principios que nosotros hayamos colocado en ellos, si son de oro, de plata, son piedras preciosas, pues van a hacer que no importa el fuego por el que pasen, van a pasar por pruebas, pero no van a ser destruidos. Pero si los hemos edificado con madera, con paja, ¿qué pasa cuando el fuego pasa sobre esos materiales? Se queman, ¿cierto? Hasta ahí llega. Entonces, es muy importante cómo edificamos y con qué edificamos. Ahora, ¿sobre qué fundamento deberíamos edificar nosotros, teniendo a Dios como compañero? Con el fundamento de su palabra, sus principios, los principios morales que Él da. Son el fundamento que deberíamos estar inculcando a nuestros hijos. Más allá de enseñarles las disciplinas espirituales, que son importantes, ¿cierto? La oración, es el inculcarles también un amor por la palabra y por los principios de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a la vida? ¿Qué dice Dios con respecto a los padres? Honra a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento que habla de amar a otros, habla de amar a los padres. De alguna manera es algo que nosotros anhelamos de nuestros hijos, que ellos aprendan a honrarnos, honrarnos. Son fundamentos, ¿cierto? Entonces dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Y continúa el versículo 2. Por lo demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a descansar, y que coman pan de dolores. Pero a su amado dará Dios el sueño. Entonces dice, por lo demás es que se levanten temprano de madrugada y vayan tarde a reposar. Muchas veces nos levantamos desde temprano, ¿cierto? Salimos a trabajar, o sea, estamos trabajando en función de nuestro hogar, estamos trabajando en función de llevar provisión a nuestra casa y demás. A veces algunos, ¿cierto? Debemos hacer algún esfuerzo y debemos llegar muy tarde a nuestro hogar, acostarnos tarde y todo para repetir otra vez el ciclo de ir a traer provisión para nuestro hogar y demás. Y Él está diciendo, esto es en vano, ¿cierto? Si no estás haciéndolo de la mano de Dios o correctamente, de la mano de Dios. Muchas personas dicen, yo le quiero dar a mi hijo lo que yo nunca tuve. Si yo le quiero dar las mejores cosas a mi hijo. Y creemos que eso es únicamente la mejor educación, que es enviarlos a un plantel educativo y ya.
pero lo que nuestros hijos más necesitan es a sus padres. Lo que más necesitan los hijos es a sus padres. Con todo el desarrollo de estos últimos 200 años del sistema educativo, los padres han estado delegando la formación de sus hijos. Entonces, quiero que mi hijo sea formado. Entonces, ¿qué hago? Pues le consigo el mejor planter para que lo formen. Quiero que mi hijo aprenda un deporte o un instrumento. ¿Qué hago? Pues le consigo donde lo entrenen en esto. Quiero que mi hijo aprenda de las cosas de Dios. ¿Qué hago? Pues lo envío al grupo de jóvenes. ¿Sí? Y se ha dado una dinámica en que nos hemos acostumbrado a sacar a los hijos del hogar. Y cuando llegan los hijos al hogar, como hemos separado esa parte de formación de ellos, de nuestras vidas, convertimos el hogar a veces únicamente en el centro de entretenimiento y descanso. Entonces convertimos el hogar en el lugar donde ellos deben descansar, hacer sus tareas, levantarse temprano a repetir el ciclo. Y hemos delegado sobre otros la responsabilidad que nos corresponde a nosotros de hablar con ellos y de pasar tiempo con ellos. Pero ¿por qué también se da esta dinámica? Porque muchas veces nos levantamos desde muy temprano, ¿cierto?, para trabajar y puede que lleguemos demasiado cansados en la noche. Entonces llegamos muy cansados, de pronto nuestro hijo cuando era pequeño nos pedía más tiempo y demás, pero a veces uno llega muy cansado y uno tiene que tomar una decisión. O descanso o lo mando a ver televisión, o descanso, sí, delego. O sea, el tiempo que me está pidiendo y que yo podría pasar con él o con ella, tengo la oportunidad de pasarlo con él o con ella o delegárselo a alguien más. Entonces, como ya no lo puedo mandar al colegio en la noche, ¿qué puedo hacer? Voy a mandarlo a ver televisión, voy a mandarlo a que juegue, voy a mandarlo a esto. ¿Sí? Y cada vez se crean más barreras con nuestros hijos y ellos están anhelando es que tener tiempo con nosotros. ¿Qué dinámica hemos visto con los jóvenes? Ellos cuando son pequeños anhelan, lo que más anhelan es estar con sus padres. No les pone, ¿qué es lo que más deseas? Si les pusimos a hacer unas carticas hace muchos años. Que mi papá, mi mamá pase más tiempo conmigo. Pero llegan a cierta edad en que al darse cuenta de que no se puede dar eso, ¿cierto? Al darse cuenta de que no se da eso, ya no quieren anhelar el estar con sus padres. Y los papás durante años hemos delegado todo. Salgan, vayan al colegio, vayan al curso, esto, vayan a la congre, vayan. Y cuando están en la casa, es que estoy cansado, mi amor, es que tú no sabes el día que tuve, es que esto, lo otro, si yo no me puedo poner a perder el tiempo. Y pasan los años y cuando llegan a la llamada juventud o adolescencia, ¿sí?, empezamos a sentir que ellos empiezan a cerrar con nosotros. Y nosotros queremos acercarnos, sí, que ellos se abran con nosotros, que nos cuenten sus problemas, pero ¿qué te pasa esto y lo otro? Y ellos, cuando ha habido esa dinámica de delegar y delegar, ¿qué pasa con ellos? Se cierran. Y entonces ahí decimos, no, es que está pasando por la adolescencia, es algo natural, es algo normal. No es normal. O sea, no es normal. No es normal. ¿Por qué se sabe que no es normal? Porque cuando hemos visto personas y casos y recordamos cómo era la dinámica en nuestras casas, sabemos que no era normal. O sea, uno no se levanta un día detestando a sus padres, ¿sí?, o diciendo, no les voy a contar nada. ¿Qué están haciendo ellos? Sin saberlo, de una manera inconsciente, se están vengando, entre comillas, ¿sí? O sea, inconscientemente están diciendo, o sea, tú no estuviste para mí todo el tiempo que yo quise y me mandaste para afuera, por eso tengo mis amigos, tengo los compañeros del colegio, tengo mis amigos del barrio, tengo eso, ¿sí? O sea, es mi círculo de amigos y con ellos puedo confiar. ¿Y por qué fue? O sea, no es por la adolescencia, es porque fue lo que fuimos sembrando durante años. Que es lo bueno que en el Señor siempre hay esperanza. ¿Sí? Que uno siempre puede corregir todas las cosas, eso es lo que nos muestra. Sino que entre más sea el daño, más es el trabajo que hay que hacer. ¿Cierto? Pero siempre hay esperanza. Entonces Él dice, se levantan de madrugada, van tarde a descansar y comen el pan con aflicción. Entonces, ¿aquí de qué nos está hablando? De un hogar donde hay aflicción. Cuando tu hijo está, de cierta manera, en
en rebeldía, ¿cierto? O no te obedece, o te miente, ¿sí? Te esconde cosas y tú empiezas a darte cuenta, tú le dices, haz rojo y él hace azul, ¿sí? O sea, ahí tú empiezas a, o sea, se vuelve, el hogar se vuelve un dolor, o sea, se vuelve una carga, entre comillas, ¿sí? Porque empiezan a llegar las peleas y los conflictos y demás. Pero Dios da una promesa, Dios dice, si esa es la situación, quiero que veas cuál es el problema. Tienes que meterme a mí en la edificación de tu hogar para que no sea pan de dolores. Porque tú no fuiste diseñado para levantarte bien en la madrugada, acostarse súper tarde, para que cuando por fin te sientes a comer sea con tristeza. Sí, que es lo que está diciendo, para que tu hogar sea lleno de tristeza y amargura. ¿Por qué? Porque a su amado dará Dios el descanso. Y no quiere decir que Dios va a darte más horas de descanso. Quiere decirte que a pesar de que no puedas descansar mucho físicamente, vas a tener un descanso en tu hogar. No va a haber dolor, no va a haber rencor, no va a haber, ¿sí? Ese, ay, pero ¿qué hicimos mal? ¿Por qué? Porque estás edificando, recuerden que un versículo construye sobre el anterior, estás edificando de la mano de Dios. Y continúa el versículo 3. He aquí, herencia del Señor son los hijos. ¿Qué son nuestros hijos? Herencia del Señor, no son una carga, no son un error. No son el error de que, uy, sí, se nos fue y no esperábamos tener el siguiente y sí, llegó ahí de sorpresa. O sea, son una herencia. ¿Y a quién le pertenecen? Al Señor. Y cosa de estima el fruto del vientre. O sea, nuestros hijos son valiosos, son preciosos, ¿sí? A pesar de, ¿cierto? Las mamás lo saben mucho mejor que los papás. Si ustedes tienen una conexión con los hijos mucho mayor de la que nosotros tenemos, no quiere decir que no la tengamos, pero ustedes hicieron por ellos cosas que nosotros no hicimos. Los tuvieron, ¿sí? Durante largas semanas, más de 37 semanas por lo menos, los llevaron, ¿sí? Vieron cómo su cuerpo cambiaba y demás. O sea, hay una conexión que para ustedes se cumple esta palabra, cosa de estima el fruto del vientre. Ustedes muchas veces por eso son las que se ponen en medio a decir, no, pero espérate, ¿sí? O sea, no lo trates tan duro, no hagas esto y lo otro, nos ayudan a tener ese balance de la mano del Señor. Nuestros hijos son algo anhelable, son deseables, ¿sí? Y son un regalo de Dios. Algunos padres dicen, ¿y no lo puedo devolver? ¿Sí? No, ¿sí? No. Son un regalo de parte de Dios. Vivimos en una cultura donde la paternidad, se ha perdido el amor a la paternidad. ¿Sí? O sea, las personas dicen, ¿y tienes tantos hijos? Sí, y esto y lo otro. Donde te dicen, no, cásate, pero quédate varios años disfrutando de la relación. Y muchos años después, ahí sí tienen los hijos. ¿Sí? Y cosas así. Nuestra cultura ha tomado los hijos como algo que es una carga. ¿Pero por qué? Viene de la mano del sistema económico. O sea, es un juego que viene ahí de la mano. ¿Por qué? Porque nos obligan, ¿sí?, a meterlos en el sistema educativo desde temprana edad. Se ha encargado la cultura de que un colegio gratuito y público, por lo menos en nuestra nación, sea como, ¿sí?, tirarlos en medio de lobos, que arriesgarlos a muchas cosas que hemos visto que salen en los colegios públicos de nuestras ciudades, afortunadamente. De tal manera que ha metido susto. Entonces, la única manera de uno protegerlos de eso es que o hagas colegio en casa, homeschool, o que los envíes a un buen plantel educativo, el cual tiene un costo mayor, obviamente, si no es gratis ni subsidiado. Y toda esa dinámica obra para que las personas le coloquen valor monetario a tener hijos. O sea, el sistema está hecho. El sistema está hecho para que los padres, ¿sí?, no quieran tener tantos hijos o no quieran tener hijos, ¿sí? O para que cuando les llega la noticia de que quedaron embarazados, la piensen 2 o 3 veces, digan, uy, no estábamos preparados, esto y lo otro. Pero es por todo ese movimiento que está a nuestro alrededor y todo ese juego en que la cultura nos va llevando, pero la cultura no puede marcar el ritmo de nuestras vidas.
Estamos en el mundo, sí, pero no hacemos parte de él. ¿Mm? Nosotros tenemos que aprender a sacar provecho, ¿sí?, de las herramientas que ofrece la cultura, pero no dejarnos meter en su juego. Los hijos no son una carga. Y aquí llega el Señor y dice, son herencia mía, son un regalo mío, son cosa de estima. O sea, son algo valioso, precioso. ¿Sí? Nuestros hijos son valiosos, son preciosos. ¿Mm? Y continúa. Como flechas, algunas de sus versiones dice saetas, esas son flechas, como flechas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. La aljaba es donde se guardan las flechas. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, ¿qué dice? Que son como ¿qué? Como flechas en las manos del valiente. Este pasaje es tan hermoso porque dice que son como flechas en la mano del valiente. Pero la flecha, o sea, no hay un árbol de flechas. Sí, o sea, no hay un árbol de flechas. Sí, o sea, no hay un árbol que tú vayas y saques una flecha. O sea, la flecha es algo que tú ¿qué? Construyes, ¿cierto? Miren esos palos. Algunos están torcidos, allá vienen otros, si quieren para que los puedan repartir, tocar. Algunos, y aún más, sí. Hay cosas que a veces les crecen y demás que no, ¿sí? No servirían. O sea, yo coloco esto en un arco, sí, intento disparar esto y va a ser, o sea, si lo logro disparar siquiera, de pronto me voy a dañar los dedos y demás. ¿Mm? ¿Por qué? Porque deben ser ¿qué? ¿Qué palabras se les vienen a la mente? ¿Qué deben hacer con esas ramas para que sean flechas? Enderezarlas, trabajarlas. Que un día yo me puse a investigar cómo se hacía una flecha hace mucho tiempo. Y decía que uno tenía que conseguir una rama que estuviera verde todavía, o sea, que tuviera un grosor o lo que sea, pero que estuviera todavía verde. Y entonces, como la hacían antes, era que la pelaban y cuando estaba pelada, la ponían contra la tierra y le ponían como otros pedacitos al lado y lado para que estando verde se pudiera enderezar, ¿me explico? ¿Sí? Y se dejaba ahí aprisionada entre esas estacas, por decirlo así, para que se fuera secando derecha, ¿sí? Y si no estaba aprisionada entre esas estacas, corría el riesgo de doblarse o de partirse o lo que sea, ¿sí? Y entonces, entre más se iban apretando las estacas, más derecha iba quedando la flechita. Entonces es como lo que pasa con nosotros, ¿no? Toca parársele encima a los hijos. No, y le dice Carlitos. Una flecha no está del día para otro. La flecha tiene tres partes. Tiene la punta, ¿cierto? Para que sea certera y se clave en su blanco. Tiene el cuerpo, que tiene que ser liviano y aerodinámico para que se mueva. Pero tiene la cola o la base, que es lo más esencial porque es lo que le va a permitir mantenerse en la dirección adecuada. Muy bien. Nosotros como padres se nos compara con un arquero. ¿Qué quiere decir? Y los hijos como la flecha. Nosotros definimos hacia dónde los vamos a enviar. Pero no solo eso, dice que son como las flechas que se guardan ¿dónde? En la aljaba. La aljaba se lleva puesta, se lleva con uno. O sea, un guerrero llevaba su aljaba en todo momento. Y aun cuando iba a dormir la colocaba al lado, porque en cualquier momento, ¿sí? Recuerden, no había G4S, sistemas de seguridad y alarmas, ¿sí? En cualquier momento podían llegar, ¿sí? Personas no gratas. Se tenía cerca y se llevaba en todo tiempo consigo mismo. ¿Dónde a veces podemos fallar? Hemos tomado nuestras flechas, que son nuestros hijos, y las hemos entregado. El colegio, téngamelo ahí 8 horas. El curso de lo que sea.
téngamelo ahí otras 4 horas, ¿sí? La congregación, téngamelo ahí 1 hora y media, y si llegan tarde, pues menos, ¿sí? ¿Sí? Y hemos entregado las flechas, pero el diseño de Dios son tuyas. O sea, son tuyas. ¿Qué estoy diciendo? ¿Mm? Ténganlos en casa, viendo que hay una realidad socioeconómica que por causa de nuestra cultura no todos pueden hacerlo, no todos, ¿cierto? Algunos de nuestros hijos solamente tienen uno de sus padres y demás. No, no estoy diciendo eso. Pero tenemos que hacer un esfuerzo doble de compensar el tiempo que no estamos con ellos, en las noches, los fines de semana, de hablar con ellos. O sea, estar con nuestros hijos no es únicamente sentarnos a ver televisión. Eso hace parte de, ¿sí? O sea, un rato no está mal. Pero si eso es todo nuestro acercamiento con ellos y no estamos sentándonos con ellos, contándoles acerca de nuestras cosas, diciéndoles necesito orar por esto porque en el trabajo tal cosa, esto y lo otro, preguntándoles acerca de su día, así estemos cansados, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo. Y es ese pulir, ¿sí? Pulirlos a ellos nos pule a nosotros. O sea, el guerrero que empieza a hacer su flecha, sus manos, ¿sí? Van a comenzar a sangrar, pero van a empezar a tener también luego con el tiempo callitos, ¿sí? Porque de entrenar, ¿sí? De entrenarse en eso, va a aprender a hacerlo con más tacto, de una manera adecuada. Nuestros hijos, se nos dice, son flechas en manos del valiente y ustedes son valientes. Ustedes son valientes. El hecho de estar aquí sentados esta tarde, son valientes. Algunos de ustedes que vinieron y ni siquiera sabían a qué iban a venir, son valientes, ¿sí? Bueno, está bien, vamos. Sí, eso es dar la milla extra. Algunos de ustedes que ya tienen su sábado planeado y nunca han venido a esta hora a la congregación, o sea, ¿qué hicieron? Son valientes. Pero, ¿qué pasa con esto? Es algo que es constante. Tenemos que tener a nuestros hijos cerca. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y no está hablando únicamente de tener muchos hijos, aunque está hablando de eso. Está hablando de la cercanía, de cargarlos, de llevarlos. Por eso en Deuteronomio 6 dice, estas palabras que yo te enseño hoy, los mandamientos, se los repetirás a tus hijos, estando en tu casa, en el campo, en el camino. Sí, o sea, en todo momento y en todo lugar, el Señor, el Padre, asumía que nosotros íbamos a estar ¿con quién? Con nuestros hijos. Y que en medio de estar con ellos los íbamos a instruir y a enseñar. Nuestro llamado como padres no es a complacer a nuestros hijos, es a entrenarlos. Nuestro llamado como padres es entrenar a nuestros hijos, direccionarlos, que den en el blanco. ¿Y cómo hago eso? Dándoles bases sólidas. ¿Cuál es la base? La cola que le debo poner a mi hijo, la palabra. Salmo 119, ¿con qué limpiará un joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, ¿yo qué debo instruirle a mis hijos? Debo instruirlos en la palabra. Pero si yo mismo no la conozco, no conozco los mandamientos, pues ¿cómo los voy a instruir? ¿Pero qué puedo hacer? Pues conocerlo, ¿cierto? Estudiarlo, comprar libros, ¿sí? Leer, escuchar enseñanzas al respecto, reunirnos entre nosotros y decir, ¿tú qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Qué has aprendido? Mira, estoy pasando por esta situación. Pero entre nosotros muchas veces no ha habido contacto y eso es lo que queremos cambiar en esta nueva etapa, que podamos enriquecernos como padres. Hoy estoy aquí yo dando una enseñanza, pero la idea es que hagamos foros, que podamos hablar, podamos, ¿sí? Entre todos construir, contar nuestras experiencias para alimentarnos mutuamente. Hay unos que, ¿sí? Son muy buenos en ciertas áreas, pero de pronto fallan en otras, otros que tienen, ¿sí? Fortalezas en otras áreas y nos pueden enseñar a aquellos que fallamos en eso. Y entre todos nos vamos a ir complementando. Y es muy hermoso porque termina diciendo, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Y ahí se refiere a que cuando va a hablar con los enemigos, se refería en una época de paz, pero que hubiera un asunto judicial y demás, o vinieran a buscarlo a él, iba a tener respaldo, ¿sí? De sus hijos, porque los había formado en el camino, ¿sí? Y sabía que iban a estar ahí para respaldarlo.
no lo iban a avergonzar. ¿Cuántos de ustedes de pronto hay cosas que sus hijos han hecho que ustedes dicen, sí, o sea, los han llenado como de esa, entre comillas, vergüenza? Que hay cosas que ustedes sí les ha tocado de pronto ir al colegio. ¿Y qué siente uno cuando lo llaman al colegio y no es para felicitarlo, sino que justo pasó algo disciplinario y demás? Pues uno siente como, sí, o sea, siente que estás siendo avergonzado. Y a veces uno la coge contra su hijo. Todo lo que hemos hecho por ti. ¿En serio? O sea, pensémoslo porque sí, los hemos pulido conforme de la mano de Dios, ¿no? En la palabra, hemos invertido en ellos tiempo, hemos hecho devocional con ellos, pero también hemos caminado con ellos, les hemos mostrado ejemplo de integridad, ¿sí? Los hemos mantenido cerca, porque es ahí donde ellos se forman, es ahí donde ellos aprenden. Yo le puedo enseñar a mi hija con un tablero y decirle mentir es malo, mentir es malo, mentir es malo, mentir es malo. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero si yo le digo, mañana salimos a comer helado, y llega mañana y no salimos a comer helado, le mentí. Y las 10 horas que pasé en el tablero enseñándole, se perdieron. Y el helado también se perdió. Otra cosa hermosa de ese salmo, aun cuando descansamos, Él continúa trabajando. Por eso la importancia de trabajar con Él. Si Dios es tu compañero de equipo en el hogar, aun cuando tú estés descansando, aun cuando hay momentos en que tú dices, no puedo hacer más, pero tú sí puedes, Él lo va a hacer. Les quiero contar algo que mi esposa es la que le debería contar, pero entonces voy a contarlo yo en nombre de ella. Cuando ella salió del colegio, pasó un año en Estados Unidos, en Alaska, se fue con los tíos, la mandaban para que estudiara inglés y demás. Allá entró al colegio, grado 12, y allá se le empezó a mover el piso por un chico. Ella ahí todavía no había tomado una decisión de seguir a Jesús, ¿sí? Había nacido en un hogar cristiano, tenía principios y valores y demás. Y este chico pues nada que ver, pero le empezó a mover el piso y a mover el piso, y ella llamaba a los papás a contarle, y los papás como, mi amor, pero ten cuidado. Y ellos empezaron acá, se sentían que no podían hacer nada, y que empezaban a hacer orar. Toda la noche se arrodillaban y oraban y oraban y oraban. Y este chico empezó a dejarla de terminar. Y entonces ella llamó muy triste a contarles. Y la mamá le dijo, es que estamos orando. Y ella, ¿qué? Dejen de orar por mí. Y se enojó muchísimo y les dijo así, dejen de orar por mí, con razón. Porque ella tenía temor de Dios en su corazón y sabía que, ¿sí? Que el Señor se mueve. Y a pesar de que ella quería en ese momento probar algo, ¿sí? Salirse del camino que ella misma se había trazado, porque ella misma había dicho, no, yo quiero que mi primer novio sea la persona con la que yo me vaya a casar y demás. Pero ahí cuando llegan, las hormonas se activan, ¿sí? Como que se les olvidan sus compromisos. Pero los papás, a pesar de que no puedan estar, ¿qué hicieron? Acudieron a su compañero de crianza y a decir, Señor, o sea, todo lo que hemos sembrado en ella, todo esto, los principios, pero más allá de eso, tú, por favor, o sea, mientras nosotros estamos acá, danos descanso y trabaja en ella. Entonces, la primera labor comienza de rodillas delante del Padre. Debemos orar por nuestros hijos y orar con nuestros hijos. Es muy importante orar por nuestros hijos y orar con nuestros hijos. Escucharlos y hablar con ellos. Muchos padres quieren complacer a sus hijos y ganarse su aprecio, entonces les dan cosas, les dicen sí, sí, sí a todo, pero la Biblia no nos llama a ganarnos el aprecio de nuestros hijos, nos llama a ganarnos su respeto. O sea, los hijos deben respetarte. Ni siquiera debes gustarles, entre comillas. Cuando tú les muestras que tú mereces respeto, ellos te van a amar y te van a respetar y te van a agradecer por ello. Pero cuando tú les muestras que la única respuesta que hay para ellos es un sí a todos sus caprichos, les estás haciendo un daño. Ellos deben aprender a escuchar no o aún no es el tiempo. Porque nuestros hijos no necesitan un amigo, necesitan un padre. Disney le lleva más de 30 años en la televisión con sus series diciéndole a los niños que lo que más necesitan son amigos. Al punto que hace 30 años las series de televisión salían papá, mamá, hijos. Hoy en día salen en el colegio, en la universidad, solos. ¿Y quiénes son los tontos? Los papás.
¿Quiénes son los que no tienen la razón? Los papás, en las series. Hace 30 años, ¿quién les daba el consejo? Los papás. ¿Quiénes eran los que los hijos llegaban y no sabían qué hacer y el papá se sentaba en la cama y le decía, mira esto y lo otro? Eran los héroes. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años? Una cultura huérfana. Se ha inculcado la amistad, la amistad, la amistad. Y Proverbios dice, el que anda con necios se vuelve necio. Nuestros hijos todo el día andan con necios. Los mandamos a un plantel educativo lleno de cientos de necios, como ellos, o sea, todos, o sea, sí, o sea, todos pasamos por ahí, ¿sí? ¿De quién están aprendiendo? O sea, nuestros hijos, las mañas que no nos gustan, ¿de quién las aprendieron? Usualmente, de necios, o sea, de otros niños como ellos. ¿Mm? Pero si nosotros no pulimos, sino que permitimos que eso continúe sin pulir en casa, ahí es donde pues crecen los problemas y no tenemos flechas que sean certeras en las manos del Señor. Somos autoridad, no somos los esclavos de los caprichos de nuestros hijos. ¿Mm? Y algo hermoso es que hay mucho más en la vida que el levantarse, trabajar. No todo es dolor. Pero así se siente cuando vamos sin rumbo y sin dirección. Depende de nosotros guiar y direccionar a nuestros hijos. Ellos que están allá, o sea, son hermosos y preciosos. Ustedes los conocen mejor de los que nosotros los conocemos. ¿Mm? Tienen su manera de ser, su manera de hablar. ¿Mm? Juan Esteban tiene ahí sus apuntes cuando viene al grupo y demás. ¿Mm? Esteban también, sí, aunque es callado y todo, pero cuando habla es muy certero. ¿Sí? Jonathan, cuando nos cuenta acerca de su colegio. ¿Sí? Aún Sarita, ¿sí? Cuando a veces hace sus comentarios y llega un poquito seria. ¿Mm? Todos tienen, ¿sí? Sus cositas. Sara también cuando ha abierto su corazón con nosotros. ¿Mm? Mapis cuando nos ha contado, cuando se indigna en medio del grupo ahí. Sí, sale la abogada. Samuel, ¿sí? Cuando sale a filosofar un poco respecto a las cosas y demás. ¿Sí? El Santi que no tiene reparo en contarnos cómo era su vida antes de Cristo. Y es hermoso porque nos cuenta un testimonio precioso. ¿Sí? Los otros jóvenes a veces dicen, wow, tú has pasado por esas cosas y él, sí, o sea, todos son preciosos y hermosos. ¿Sí? Nos toca conocer a nuestro nuevo integrante. Todos son hermosos y preciosos, todos tienen mucho valor, pero también todos requieren ser pulidos, más. No digo que no lo hayan hecho. Sí, todos requerimos ser pulidos, aún nosotros de grandes. Nuestro Padre Celestial continúa, ay Jorge, sí, o sea, continúa puliéndonos en áreas, sí, continúa, sí, haciéndonos como esas flechas hermosas. ¿Cuánto más nuestros hijos en la edad en que están? Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Nosotros queremos en este nuevo comienzo comenzar a tener un trabajo más cercano con los padres. Como ustedes lo saben, la posición de pastor de jóvenes no existe. O sea, en la Biblia no existe tal cosa como un pastor de jóvenes. Existe el oficio pastoral y punto. O sea, no existe pastor de niños, pastor de jóvenes, pastor de los conserjes, pastor de los albañiles, o sea, no existe eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que como la psicología hace unas décadas dijo hay jóvenes, la iglesia dijo, Antonio, necesitamos algo para los jóvenes, pastor de jóvenes. ¿Sí? Vivimos al ritmo del mundo, incluso la iglesia en general a veces cae en ese mismo ritmo. Y sacó a los hijos de la casa. La formación de los hijos es responsabilidad de nosotros los padres, y en especial la formación espiritual. Deuteronomio 6 dice, tú le repetirás estas palabras, ya se los había dicho, y nos insta que nosotros somos los encargados de ello. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no tenemos herramientas. O a veces no sabemos qué herramientas existen, o no sabemos que de pronto esta pareja hermosa que tiene hijos ya mucho más grandes, ya ha pasado por cosas que nosotros apenas estamos empezando a descubrir, pero no nos unimos para escuchar y para compartir esa sabiduría. Entonces, ¿cuál es el reto que les tenemos? El reto que les tenemos es que queremos hacer un trabajo en conjunto. Queremos que el enfoque del grupo de jóvenes no sea más el grupo de jóvenes, sino el grupo de las familias de los jóvenes. Y eso requiere inversión de tiempo y sacrificio.
para poder pulir esas saetas. ¿Qué no queremos? Que ustedes saquen un espacio más para venir acá a escuchar una prédica, ¿no? ¿Sí? Esto simplemente era para colocar una plataforma. ¿Qué queremos? Empezar a trabajar de la mano, empezar a investigar con ustedes cuáles son las problemáticas con sus hijos para ver en qué herramientas podemos brindar, trabajar con ellos al respecto. Pero también queremos hacer reuniones donde estemos todos, o sea, padres e hijos, trabajando, pero también reuniones de solo padres, compartiendo experiencias. Pero para ello requerimos de su ayuda y de su compromiso. No quiere decir que si por cuestiones de viaje o trabajo no pueden estar acá, entonces que sus hijos no puedan venir porque, sí, no. Nosotros vamos a siempre a darles todo lo que está a nuestro alcance a sus hijos. Pero Dios nos ha delegado y te ha delegado a ti una responsabilidad como padre. O sea, algo que solamente tú puedes hacer por ellos. O sea, tú eres el papá. Yo no, o sea, nunca podré suplir eso. Aún si viniera un chico huérfano, yo nunca podría ser su padre. Yo puedo guiarlo al Padre Celestial. Pero sus hijos tienen padres, que son ustedes. Qué triste, ¿sí? Si nuestros hijos nos tienen a nosotros, que caminamos de la mano del Señor, tener que decirles, bueno, aunque tu mamá y tu papá te abandonen, Dios te recogerá. Cuando estamos nosotros. Ya esos versículos son para los que no tienen padres. Nosotros podemos marcar una diferencia y requiere un costo, un sacrificio. También vamos a tener el grupo que ustedes vieron acá de jóvenes, son jóvenes de testimonio, tienen errores en diferentes áreas de su vida. Yo también tengo errores, sí, sino que gracias a Dios no son tan visibles, o si no ya me hubieran quitado de acá. Pero todos tenemos errores, ¿sí? Todos estamos caminando, estamos siendo pulidos, pero ellos han pasado por cosas, han pasado por crisis de fe y demás. Van a haber momentos en que también vamos a escucharlos a ellos para que ellos nos den, desde su punto de vista de jóvenes, pero que superaron esas crisis, herramientas para hablar con nuestros hijos, para saber qué decir y qué no decir. Y entre ustedes, cuando hagamos los foros, para que ustedes también nos den herramientas a nosotros y podamos compartir, podamos enriquecer. La razón por la que siempre grabamos las enseñanzas y todo lo que hacemos es porque sabemos que estamos construyendo un legado para nuestras generaciones. Las enseñanzas y las cosas que yo he tenido, por la gracia de Dios, la oportunidad de darle a sus hijos, a veces se las he dado a 4 jóvenes aquí. 4 jóvenes aquí, pero la hemos dado con toda. Y luego la han escuchado a miles de jóvenes y nos han escrito desde otros países a decirnos, ay, gracias por esto y lo otro. Y si uno solo viera lo que está delante de uno diría, ay, pero solo 4. ¿Sí? Pero el Señor es muy hermoso porque desde Génesis nos marca esto. Una vida es toda una nación. La parte más aburrida de la Biblia, ¿cuál es? No sé si ustedes, pero para mí son las genealogías. Y empieza el hijo de tal, y el hijo de tal, y el hijo de tal, y el hijo de tal. Y son como 10 páginas de hijos e hijos. ¿Saben qué es lo que está transmitiendo ahí el Señor? Cada persona es importante. Una sola persona que no hubiera estado ahí se daña todas las generaciones de ahí en adelante. Sí, o sea, cada persona es importante. Una persona es una nación, dicen los hebreos. Salva una vida, salva una nación. Porque si no hubiera sido Abraham, no estarían ellos. Salva una vida, salva una nación. ¿Cuántas naciones tienes tú en casa? Yo creo que vale la pena trabajar, invertir el tiempo y demás. Sea este espacio o no. Los que no puedan estar en este espacio, sabemos que no es como que condenados, no. Saquen entonces el espacio que requieran para entrenarse, para buscar material. Igual les vamos a estar escribiendo, ¿sí?, al respecto y demás. Entonces, Carlitos, si nos guías en oración para cerrar, para levantar la sesión. Bueno, Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor. Sabemos que tú nos has hablado a través de ese salmo, Padre. Y definitivamente nos instas, Señor, para que sigamos
ayudando a nuestros hijos, Señor, a crecer, no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual, para que sean como esas flechas, Señor, y que al lanzarlas vayan mucho más allá de lo que nosotros queremos o deseamos, Señor. Que al lanzarlas den en el blanco que tú has querido desde antes de la fundación del mundo, Padre Celestial. Y por eso muchas gracias, amado Dios. Te amamos y te bendecimos. Bendecimos la vida del pastor Jorge y su grupo de trabajo, Señor. Y declaramos que tú les darás espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación y de ciencia, Señor, para dirigir a nuestros hijos y poderlos llevar, Señor, en el camino y por esas sendas de justicia, Señor, a las cuales tú los has llamado a caminar, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.